Ok, excelente. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente que podamos revisar antes de arrancar lo que vamos a ver el día de hoy? Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me dicen si ya pueden ver mi pantalla? Así. Sí, Ok, ingeniero. perfecto. Ok. Entonces, lo último que estuvimos revisando fue el tema de una aplicación web. Cuando hablamos de una aplicación web, como ya hemos comentado, pues se requieren tener ciertas consideraciones en cuanto a eh, qué debemos de tener para poder hacer que funcione nuestra aplicación web. Uno de los elementos importantes es el tema del del servidor web, ¿verdad? Entonces, el servidor web nos va a dar la posibilidad de poder servir, digamos, las páginas. Por eso se llama servidor, ¿verdad? Porque al final lo que hace el servidor web es tomar la información o la página que se crea en forma dinámica y de esa manera, pues, poder trabajar. Creo que alguien levantó la mano, ¿no? Ok. Con ustedes creo que nos quedamos. Ok, creo que por acá nos quedamos. Eh, Cuando hablamos de la
de la aplicación web estamos hablando por lo menos 3 capas, ¿verdad? Puede hacer que una aplicación tenga más de esas 3 capas, pero digamos que en general deberían de tener por lo menos esas 3 capas, que es la capa de presentación, la capa de lógica de negocios y la capa de acceso a datos. En medio de esas pueden haber capas intermedias de seguridad, ¿verdad? Que bien se pueden utilizar como capas intermedias, pero básicamente esas serían las 3 capas principales. La de presentación, la lógica de negocios y la de acceso a datos. En cuanto a la implementación de la capa de presentación, pues debemos de seleccionar la tecnología que vamos a utilizar. ¿Qué diseño de la interfaz de usuario vamos a usar? Tratando de la manera de que sea intuitivo. Cuando hablamos de intuitivo, significa que sin necesidad de que nosotros le digamos al usuario qué hacer, el usuario pueda hacerlo, ¿verdad? Eh, Obviamente vamos a necesitar implementar componentes como formularios, botones, tablas y menús dentro de una página web. ¿Cómo se integra esa capa de presentación por medio de la lógica de negocios? Utilizando, por ejemplo, web services, es decir, llamadas a un API de tipo RESTful. eh, y también podemos manejar eventos y los estados. En la capa de presentación, obviamente, el usuario puede presionar un clic, puede ingresar un texto, puede cambiar algún estado, en fin, ¿verdad? Puede hacer diferentes acciones. Entonces, todas esas acciones se deben de manejar como eventos y manejo de estados, ¿sí? Luego tenemos la capa de lógica de negocio, que en esta lógica de negocio debemos de considerar el procesamiento de todas las reglas que tiene el negocio, las operaciones que sean complejas, por ejemplo, validación de datos, gestión de transacciones y cómo se integra la aplicación con otros sistemas. También necesitamos implementar servicios. Normalmente la capa de lógica de negocio funciona como una capa de servicios porque presenta o expone sus servicios a través de web services que permiten la comunicación entre las diferentes partes del sistema. Y obviamente la gestión de los errores, es decir, en la capa de lógica de negocios se pueden manejar los errores de una manera mucho más eficiente y proporcionarle al usuario la información útil para la resolución de problemas, obviamente manteniendo la integridad del mismo, ¿verdad? Si nosotros no consideramos que el usuario deba de conocer el origen del error, podemos mandarle un mensaje, eh, el típico, ¿verdad? Comuníquese con el administrador, pero internamente grabamos en una bitácora qué pasó. Eso da posibilidad a que quien le dé mantenimiento, quien le dé soporte a los usuarios, tenga la posibilidad de decir, bueno, esta aplicación no la pude ejecutar o no, o tuve un problema con esto, pero em, tengo que revisar qué pasó. Entonces ya con eso, lo que va a suceder es de que el encargado de darle mantenimiento va a revisar la bitácora y va a decir, bueno, a este usuario no pudo ver la página, por poner un ejemplo, porque hubo una desconexión, por ejemplo, o hubo un problema con algún tema, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, ¿sí? Ok. ¿Estamos ahí claros? Solo me están mandando un correo, permítanme un segundo.
Ok. Me están indicando acá que hay que hacer una evaluación. Yo entiendo que ustedes ya, yo les pasé un link, si no mal recuerdo, para hacer una evaluación docente. No sé si ya lo lograron hacerla. Ok. Si alguien no la ha hecho, por favor, les encargo mucho que la hagan. Pero esta es otra evaluación. Esta es directamente de la facultad. Entonces, tienen que entrar al navegador con su cuenta de correo de la universidad y estando en ese navegador con esa cuenta registrada, ingresar la información. Entonces, yo ahorita les voy a proporcionar el link. Entonces, ahí les voy a encargar que por favor eh, ingresen a un navegador con su cuenta de correo de la U. Ahí les acabo de mandar el enlace. Vamos a tomarnos unos minutitos para poderlo hacer, porque si esto lo están pidiendo urgentemente. Ahí les van a pedir el código del curso. El código del curso es, toda esta información que les voy a trasladar no debe tener errores. Código del curso es 017. Ahí se los estoy colocando. Vamos a ver qué más. El nombre y apellido del catedrático. Ok, ahí les mandé los datos que les van a estar pidiendo en la evaluación docente. Por favor, les encargaría mucho que de una vez lo hagan. Podemos tomarnos unos 5 o 10 minutos máximo para poder hacerlo. Me avisan conforme vayan terminando la evaluación, por favor.
Listo, ingeniero. Gracias. Ok, ¿cómo van los demás?
Ok. Ok. Bueno, vamos a continuar. Eh, Luego con el tema de la integración de la base de datos, tenemos que obviamente el tema de la base de datos es fundamental para almacenar y recuperar datos de la aplicación web. Aquí tenemos que tomar en cuenta el tema de las conexiones, las consultas, la actualización y las transacciones. Obviamente la conexión es para asegurarnos de que nos conectamos a la base de datos que es, ¿verdad? De una manera segura. Las consultas es para obtener información de la base de datos. La actualización nos va a permitir a nosotros modificar los datos de acuerdo a un proceso de actualización controlado. Y las transacciones nos aseguran la integridad de la información, evitando que sucedan situaciones en donde se actualice la información de un lado, pero no se actualice del otro, por ejemplo, ¿verdad? O se inserte un registro en un lugar, pero no se registre el detalle correspondiente. Entonces, hay una serie de elementos que debemos de asegurarnos de que o se ingresa todo o no se ingresa nada, ¿verdad? Es decir, debe de haber ese tratamiento de transacciones, principalmente porque como estamos hablando de páginas web, desde el momento en que el usuario le da a guardar hasta el momento que finalmente se guarda en la base de datos, pueden suceder diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede perder la conexión, puede haber algún tipo de error, puede ocurrir alguna falla en la base de datos, en fin, pueden suceder una serie de cosas que impidan que el usuario grabe la información y que realmente se refleje. No, me imagino que a todos nos ha pasado que en algún momento ustedes le dieron guardar, pero el sistema se quedó, por ejemplo, nos puede pasar en algo tan sencillo como en un documento que está en la nube, que nosotros lo grabamos, se supone que lo grabamos o que lo estábamos haciendo y que se supone que lo graba en manera automática y resulta que al final no lo grabó, ¿verdad? Entonces, esa pérdida de información que puede ser tan sencilla como perder quizás tal vez un párrafo, pero pudo haber sido perder una factura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso que es bien importante el manejo de las transacciones. El manejo de las sesiones y la autenticación, la gestión de los usuarios, su autenticación y su seguridad. Obviamente las sesiones nos permiten a nosotros mantener el estado del usuario durante la interacción que tiene con la página web, utilizando para ello un identificador único que nos permita a nosotros también rastrear la actividad del usuario y evitar que sucedan cosas como, por ejemplo, que el usuario nos diga, no es que yo lo grabé y resulta que no lo grabó, resulta que no le dio clic en el botón guardar, ¿verdad? O resulta que dice, es que yo lo eliminé, pero cuando nosotros nos damos cuenta, observamos que no le dio confirmar la eliminación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa gestión de usuarios es bien importante para manejar la seguridad de la información. Obviamente, la autenticación también valida o verifica que el usuario es el que dice que es, ¿verdad? Es decir, valida la identidad del usuario antes de permitirle acceder a recursos protegidos, implementa mecanismos como contraseñas e inicios de sesión con terceros. Por cierto, antes de que se me olvide, hablando de autenticación, nos pidieron que para este segundo parcial validemos el DPI de cada uno. Entonces no se les vaya a olvidar. Creo que todos ustedes ya son mayores de edad, ya tienen su DPI. O hay alguien que todavía no tenga DPI.
Fátima no tiene todavía. No, bien, inicio, yo sí tengo. ¿Se tiene? Ah, bueno, pensé que no. Bueno, entonces, por favor, el día del examen, que ya les publiqué ahí la fecha, vamos a ver con ustedes cuándo toca. Aquí creo que tengo las fechas. Con ustedes toca el 2 de octubre. Entonces, el 2 de octubre llevan, bueno, de hecho, para toda la semana llévenla, porque seguramente también sus otros catedráticos les van a estar pidiendo el DPI el día del examen, ¿verdad? Por favor, para que lo tomemos en cuenta y evitemos inconvenientes. Ok. Eso es para validar la identidad, ¿verdad? Es decir, validamos que la persona que dice que es realmente sea esa persona, ¿verdad? Eh, Implementa mecanismos como contraseñas e inicios de sesión con terceros y la seguridad que nos va a permitir a nosotros hacer uso, por ejemplo, de cookies, ¿verdad? Y de cookies y de tokens para poder validar la autorización y protegernos contra accesos no autorizados, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que dentro de una aplicación web podemos encontrarnos. Luego tenemos los servicios web, que los servicios web es importante que lo veamos porque eh, normalmente vamos a necesitar implementar un servicio web para una aplicación web, ¿verdad? Entonces necesitamos exponer qué funcionalidades va a tener. Por ejemplo, a través de un RESTful API, podemos intercambiar información a través de un formato como JSON y podemos tener un marco de desarrollo como Spring Boot para el desarrollo de servicios web. O cualquier otro marco de desarrollo, ¿verdad? Eso no es obligatorio que sea uno en particular, ¿verdad? Los servicios web se implementan mediante la creación de APIs RESTful, las cuales se basan en el protocolo HTTP para la comunicación. El formato de intercambios más común es el JSON, eh, porque es fácil de usar y es muy ligero, es decir, no ocupa mucho espacio. Y para la implementación de estos servicios se utiliza el marco de desarrollo de Spring Boot. No es único, ¿verdad? Pero es frecuente usar este marco de desarrollo, el cual proporciona un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo y despliegue de APIs RESTful, ¿verdad? Eh, Luego tenemos las pruebas unitarias. Es importante que nosotros planifiquemos hacer pruebas unitarias y pruebas de integración. ¿A qué se refieren esas pruebas? Bueno, las pruebas unitarias lo que pretenden es verificar la funcionalidad de cada componente de manera aislada. Por ejemplo, si tenemos una página que permite ingresar los datos de un usuario. Bueno, entonces probamos esa página que permite ingresar los datos del usuario. Ahí validamos que si estamos pidiendo un correo electrónico, que se valide el correo electrónico. Si estamos poniendo una fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento sea correcta. Eh, si estamos pidiendo un número, que el valor que ingresen sea un número. Es decir, pruebas de cómo funciona esa página web. O si es un componente, que el componente se comporte como debe comportarse de acuerdo al requerimiento. Entonces, a eso se refiere una prueba unitaria. Que cada componente, que cada página, que cada módulo funcione de acuerdo a cómo fue programado, ¿verdad? Es decir, bueno, de acuerdo al requisito, ¿verdad? Eh, y obviamente en forma aislada, en ese momento en forma aislada, es decir, probamos componente por componente. Bueno, este componente tiene que sumar el salario con la bonificación. Bueno, entonces validamos que sume correctamente el salario con la bonificación, ¿verdad? Que no hay ningún problema por temas de decimales, qué sé yo, ¿verdad? Y luego tenemos las pruebas de integración. Como su nombre lo puede sugerir, se centran en validar cómo interactúan los componentes o lo que ya hemos probado de manera individual, es decir, cómo interactúan esos componentes unos con otros.
¿verdad? Si la página web llama correctamente el componente que suma el salario con el bono, si muestra correctamente el resultado, o lo está mostrando sin decimales, o lo está mostrando con más decimales, o lo está mostrando de una manera inadecuada. Entonces, ahí estamos haciendo pruebas de integración en donde se valida eh, cómo interactúan los distintos módulos del sistema y cómo se conectan entre ellos y funcionan correctamente. Entonces, ahí es donde hacemos pruebas de integración. Para estas pruebas, pues se podemos utilizar, ¿verdad? No es obligatorio, pero se puede utilizar herramientas especializadas que nos permiten automatizar las pruebas. Como por ejemplo hay una herramienta que se llama JUnit que nos sirven para las pruebas unitarias y herramientas de simulación que nos ayudan para hacer pruebas de integración. Entonces, podemos hacer nuestras propias pruebas, pero aparte podemos hacer uso de estas herramientas que van a automatizar el proceso de pruebas. Eso no quita, y eso es bien importante, eso no quita que si yo estoy programando algo, yo tengo que probarlo, ¿verdad? No lo tengo que delegar a la herramienta que va a probar, ¿no? O sea, yo tengo que asegurarme que yo voy a entregar un componente si me pidieron una página web, si me pidieron un módulo, si me pidieron una función, un procedimiento, lo voy a entregar previamente probado, ¿verdad? Haciendo las pruebas unitarias necesarias para validar que lo que voy a entregar funciona con respecto a cómo me lo pidieron, ¿verdad? ¿Estamos ahí claros? Aunque sepamos que después viene un ciclo de pruebas posterior, pero debemos de asegurarnos de entregar correctamente el código que nos están pidiendo. ¿Estamos ahí claros? Sí, ingeniero. Ok. Esas pruebas nos van a llevar a un proceso de optimización del rendimiento, es decir, podemos identificar código que no se está ejecutando, código ineficiente, por ejemplo, algún bucle que no es necesario, alguna llamada a un método duplicado, por ejemplo, y solamente con una vez que se llame es suficiente, pero se está llamando 2 o 3 veces y eso hace que se vuelva lento el sistema, por ejemplo. Se puede hacer uso de un perfilador de código para identificar los puntos críticos del rendimiento y ver en qué parte del código se está tardando más, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos validar, bueno, se está tardando más en la consulta a la base de datos, entonces podemos validar si la consulta está correcta, ¿verdad? Si se están haciendo uso de las buenas prácticas para consultar una base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso también nos lleva a una optimización de la base de datos, haciendo consultas optimizadas a la base de datos, haciendo uso de índices, haciendo uso de la caché para mejorar el acceso a la base de datos. Y obviamente se pueden hacer pruebas de rendimiento para analizar el impacto en la velocidad de las consultas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo ahorita de un caso en donde una aplicación cada vez estaba más lenta, ¿verdad? Y cuando fuimos a revisar, y la verdad que sí estaba consumiendo, o sea, se estaban haciendo consultas demasiado grandes, pero nos dimos cuenta que el problema era cómo habían hecho la consulta. Ahí era el problema, entonces ya nos sentamos a revisar cómo estaba hecha la consulta, se optimizó la consulta y con eso se resolvió el problema, ¿verdad? De lentitud del sistema, porque digamos, los usuarios estaban quejando que muy lento, ¿verdad? Y se habían adquirido servidores en ese momento los más potentes, ¿verdad? Entonces no había eh, pretexto, por decirlo de una manera, a que tuviéramos lentitud en el servicio, pero una mala consulta nos puede afectar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos identificar es en dónde se está poniendo lento. Bueno, ¿en qué parte del proceso?
Y si lo tenemos así bien ordenado y lo tenemos por capas, seguramente va a ser fácil identificar en qué parte se está quedando, ¿verdad? Si se está quedando en la parte de, la, de la lógica del negocio, o se está quedando en el también, ¿verdad? Como también puede pasar. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayudan a tener una, eh, una aplicación web mucho más versátil, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vamos a poner a funcionar nuestro entorno de producción? Es decir, ¿cómo lo debemos de configurar? Debemos de preparar el entorno, es decir, que el servidor de aplicaciones y la base de datos deben de quedar bien configurados para que puedan ser consumidos desde la aplicación web. Se debe de configurar la aplicación, es decir, las variables de entorno, las conexiones a la base de datos y las conexiones a la lógica de negocio que estén correctas, ¿verdad? Y obviamente ya la implementación de la aplicación que consiste en desplegar el código fuente de la aplicación en el servidor y de esa manera iniciar el servicio. Al final la página web es como un servicio que en cuanto la llaman, que en cuanto alguien invoca el nombre de esa página web, se presta ese servicio. Se consume el servicio, se ejecuta lo que se tenga que ejecutar y nos devuelve la página web que debemos de presentarle al usuario. Entonces, por eso que es muy importante preparar el entorno, configurar la aplicación y obviamente ya el proceso de la implementación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. ¿Solo podría repetir el punto 3, ingeniero? Ok. Ya el punto 3, que es la implementación, consiste en colocar el código fuente de la aplicación en el servidor y darle iniciar al servicio para que a partir de ese momento, cada vez que alguien invoque a través de un navegador la página web, se pueda ejecutar el código, se genera la página web dinámica y se muestra en la capa de presentación, que en este caso es en el navegador. ¿Sí? A eso se refiere el paso 3. Gracias, ingeniero. ¿Ok? Para, obviamente, estas aplicaciones web, tenemos que considerar diferentes elementos. Cuando estamos trabajando con una aplicación web, hay buenas prácticas que podemos seguir. Que no solamente son para aplicaciones web, ¿verdad? Pero que para efectos de lo que estamos viendo en este momento, pues lo estamos enfocando a aplicaciones web. Pero en general nosotros deberíamos de tratar de codificar de manera clara y documentar nuestro código, ¿verdad? Es decir, el código debe ser legible, se debe comprender y estar lo suficientemente documentado para facilitar la colaboración y el mantenimiento del proyecto. Es decir, si un código está claro, lo más seguro es de que no necesites ni preguntarle a nadie cómo funciona el código. ¿Por qué? Porque está lo suficientemente claro, ¿sí? Pero si no está claro y no está documentado, seguramente voy a estar, claro, lo puedo ir probando, ¿verdad? Pero digamos que voy a tener que ir revisando línea por línea qué hace cada línea, ¿verdad? Entonces, pues, mientras que si está el código claro y está bien documentado, pues nos podemos ahorrar un poco de tiempo ahí. Yo recuerdo que en algún momento me topé con un código que definitivamente casi que ni con ejecutarlo, porque digamos, daba bastantes errores, era el problema, ¿verdad? Entonces, no sabíamos si había algo que no se había configurado adecuadamente, porque se hizo un laboratorio para entender el código, pero no estaba desarrollado de una manera bastante compleja y no estaba documentado, ¿sí? Entonces, había muchas variables que se declaraban y no se usaban. O sea, había una serie de cosas. El código funcionaba porque obviamente en producción estaba funcionando, pero para darle mantenimiento, para darle un pequeño ajuste que había que hacerle, fue bastante complicado.
¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque no está el código claro y no está bien documentado, ¿verdad? Es importante hacer las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? La realización de pruebas exhaustivas durante el desarrollo garantiza la calidad del software y facilita la detección de errores. Pero si nosotros no probamos lo suficiente, ¿verdad? Solo medio probamos, como decimos, ¿verdad? Ahí es el problema. Alguien más va a probar o va a ingresar algo que nosotros no nos esperábamos y va a hacer que truene el sistema. Entonces, por eso es que de nuestro lado, cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, un componente, una función, un procedimiento, nosotros debemos de probarla lo suficiente, ¿verdad? No solo medio probarla, sino que probarla si es algo que involucra números, probar con números positivos, números negativos, con el cero, probar con esto, probar con el otro. O sea, no solamente probar, bueno, me funcionó, sí, pero ¿qué pasa si le ingreso un número negativo? ¿Verdad? Bueno, pero es que el número negativo no aplica. Bueno, entonces no aplican, no debemos de permitir que se ingresen números negativos para evitar el error, ¿verdad? Por ejemplo, colaboración y la comunicación, el trabajo en equipo y la comunicación eficaz son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Es decir, usualmente nos va a tocar que trabajar como un equipo de desarrollo, ¿verdad? Entonces es importante mantener la colaboración y la comunicación fluida. Si no, nos vamos a topar con que un programador hizo una función que ya otro había hecho. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay colaboración. O se están desarrollando aplicaciones y cada quien va por su lado. Y luego, ¿cómo vamos a integrar toda la aplicación? Unos con un formato, otros con un tipo de letra, otros con otro formato, y más allá del formato, ¿verdad? Porque por un lado está el formato que visualmente debe ser agradable a la vista y si es una misma aplicación, esperaríamos que el formato sea coherente durante toda la aplicación o en toda la aplicación. Pero no está, no, siempre hay más de alguien que quiere poner digamos, su propio estilo en una aplicación. Y no es que sea malo, simple y sencillamente el problema es de que si la aplicación ya tiene por ejemplo, un estilo, entremos a una página en particular y esa cambia totalmente el estilo de la página. Y como les digo, más allá del estilo, estaríamos hablando también de temas de que si estamos trabajando con un modelo, por ejemplo, un modelo vista controlador, pues que todo sea así dentro de la aplicación. Pero resulta que de repente alguien dice, no, yo no quiero trabajar así en ese modelo, entonces usa otro modelo de programación. Entonces, eso también dificulta el mantenimiento posterior, porque nosotros debemos de considerar el mantenimiento que se le va a dar a la aplicación, ¿verdad? Entonces, igual el tema de las herramientas de desarrollo. Utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar las tareas y que nos mejoren la productividad, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar herramientas que en lugar de eso nos complican más la vida, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar herramientas que nos faciliten el trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? De momento no, ingeniero. Todo claro. Ok. Ya como conclusión de esta parte, hoy lo estamos viendo como les repito en forma teórica, pero sí vamos a hacer un ejercicio de una aplicación web que tenga esas tres capas, ¿verdad? El dominio de Java es importante, ¿verdad? Adquirir un conocimiento profundo sobre el lenguaje de programación Java, incluyendo su uso en el desarrollo web, ¿verdad? Arquitecturas web, es importante también la parte de las aplicaciones web, incluyendo cómo se separa una capa de la otra y cómo interactúan unas con otras, especialmente con la base de datos,
El desarrollo ágil, aplicar prácticas de desarrollo ágil como la implementación de pruebas unitarias y la integración continua, pues resulta una buena estrategia para el desarrollo de las aplicaciones y la optimización del rendimiento. Implementar técnicas que nos ayuden a optimizar el rendimiento de una aplicación web, como la reducción de tiempo de carga y la optimización de consultas a la base de datos, puede ser un factor determinante para que una aplicación sea robusta y la utilicen los usuarios adecuadamente, ¿verdad? Si no, se van a estar quejando de la aplicación a cada rato, ¿verdad? Entonces debemos de buscar de crear aplicaciones que optimicen el rendimiento, ¿verdad? No me dejarán mentir que a todos nos incomoda cuando nosotros entramos a una página y esta se tarda un montón en mostrarnos la información, ¿verdad? A todos nos ha pasado seguramente, ¿verdad? A veces puede ser temas de conexión a la internet, a veces puede ser otro tipo de situaciones, pero el hecho es de que el usuario, cuando presiona un clic o cuando presiona una dirección de una página, la quiere ver de inmediato. Esa es la realidad, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo qué tan cargada esté la página, va a ser más fácil mostrarse o no, pero sí es importante que nosotros busquemos optimizar el rendimiento, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda hasta acá? No, ingeniero. Gracias. ¿No? Ok. Entonces ahora pasemos al ejemplo. No es una página web, sino que es una aplicación web para el registro de usuarios de una institución. ¿Sí? Digamos, ese es el requerimiento, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos del registro de usuarios, aquí nos vamos a estar refiriendo obviamente a que vamos a necesitar un usuario y la contraseña que va a tener, ¿sí? Pero también tenemos, aunque no nos lo diga explícitamente, nosotros debemos de tener claro que los usuarios, no todos los usuarios tienen los mismos permisos, ¿sí? O sea, eso, aunque no nos lo digan explícitamente, es evidente, ¿sí? Es decir, hay requisitos explícitos y requisitos implícitos, ¿sí? Nosotros debemos de, si yo saco aquí un listado de requisitos implícitos, ¿verdad? Aunque no lo diga ahí, pero cada usuario tiene permisos diferentes. Cada usuario tiene una contraseña, ¿sí? Normalmente el usuario me va a decir en general, mira, yo lo que necesito es registrar mis usuarios, ¿verdad? Pero obviamente nosotros debemos de ir escarbando e ir obteniendo los requisitos que no están definidos como requisitos quizás, pero que sí son requisitos implícitos, ¿sí? ¿Qué otro requisito implícito pueden ustedes observar ahí?
¿Qué otro requisito? Entre permisos diferentes estaría la identificación si es alumno o maestro. Es decir, los roles, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, lo podemos poner, cada usuario tiene permisos diferentes de acuerdo con el rol. Eso significa que cada usuario tiene asignado un rol, ¿verdad? ¿Y qué roles podríamos tener? Bueno, podríamos tener el usuario, si es una institución, digamos una institución educativa, digamos que sería estudiante, está el catedrático, pero también está los administrativos, ¿sí? Que no son ni estudiantes ni catedráticos, sino que son usuarios de carácter administrativo. Aquí no me están diciendo a qué tipo de institución es, entonces vamos a asumir, aquí es importante, se asume que es una institución educativa, ¿sí? Es importante hacer esas suposiciones. Bueno, yo estoy asumiendo que es una institución educativa. Bueno, no me lo dice el enunciado, no lo dice, pero yo lo podría asumir, no hay problema, pero lo tengo que anotar, ¿verdad? Para entender por qué son estos roles, ¿sí? Ok. ¿Estamos bien ahí? En cuanto a los requisitos implícitos. Obviamente los explícitos son los que me están pidiendo directamente. Para el registro de usuarios, ¿sí? Ese es el requisito explícito, ¿verdad? Ok. Luego tenemos que definir, por ejemplo, como tenemos las tres capas, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Para la capa de presentación. Y acá tenemos la capa de acceso a datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para cada capa, tenemos que definir cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en la capa de presentación, ¿qué páginas vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a dar una página donde se registren los roles, ¿sí? Aunque no digan qué roles, pero tenemos que definir los roles, ¿verdad? Entonces tenemos los tres roles y esos tres roles hay que asignarles permisos, ¿sí? Entonces, registrar los roles o una página que registre los usuarios. Bueno, aquí también una página que registren los permisos por rol, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, solo ya estamos viendo 3 páginas. ¿Qué otras páginas ven ustedes?
¿Qué otra cosa podría ser? Estará la página de inicio de sesión del usuario. ¿Qué pasa si al usuario se le olvida la contraseña? Tiene que haber una página para poder restablecer la contraseña. Exactamente, página para restablecer contraseña. ¿Qué más? ¿Alguna página adicional? Por ejemplo, eh, aparte de restablecer contraseña, puede hacer que el usuario en algún momento desee cambiar su contraseña. Entonces le hemos de dar la posibilidad de cambiar su contraseña. O sea, el registro de usuarios no solamente es, bueno, ingresen sus datos como usuarios y ya estuvo, ¿verdad? Obviamente el registro de usuarios va a implicar, por ejemplo, que el usuario pueda tener un rol, se le asignen permisos por ese rol, eh, obviamente que inicie una sesión en alguna aplicación. Ahora no, simplemente va a iniciar sesión en la aplicación de registro, pero eso lo puede direccionar a otro tipo de aplicaciones y tener integrado en un solo lugar todo lo que es el registro de usuarios. Restablecer contraseñas y cambiar la contraseña. ¿Vamos bien ahí? Ok. Igual si se nos ocurre otra cosa, lo podemos agregar después, no hay problema. Luego tenemos la capa de lógica de negocios. Acá, para la capa de lógica de negocios, pues vamos a necesitar definir nuestras clases. ¿Qué clases vamos a trabajar? Podría ser la clase de usuarios. Aquí podríamos hacer nuestro diagrama de clases. Yo ahorita solo voy a listar las clases, clases a programar. Nuestros usuarios, los roles, ¿sí? Los permisos. ¿Habrá alguna otra? ¿O con esas serán suficientes? Ok. Podemos pensar por el momento que esas serían suficientes. Ahora, en la capa de acceso a datos, lo que tendríamos que revisar es el tema de pues la base de datos que vamos a usar. ¿Sí? Permítanme un segundito.
Ok. Ok. En la capa de acceso a datos, entonces, vamos a validar qué motor de base de datos vamos a utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Voy a poner acá que ustedes tienen ya algún motor de base de datos instalado en sus equipos, alguno en particular. Bueno, si no, podríamos trabajar con MySQL. Les preguntaba si ya tenían alguno en particular para que ya no tengan que instalar ustedes ya nada, ¿verdad? Pero probablemente si no tienen ningún motor de base de datos instalado, van a tener que instalar alguno. Por ejemplo, MySQL podría ser una opción, ¿verdad? Eso es el motor de la base de datos. ¿Qué tablas vamos a necesitar? ¿Verdad? Obviamente vamos a necesitar una tabla para almacenar los usuarios, una tabla para almacenar los roles y otra tabla para los permisos. ¿Sí? ¿Alguien por ahí levantó la mano? ¿No? Ok. Ustedes notarán acá que coloqué los nombres de las tablas en singular versus las clases que están en plural. Con las clases no hay problema, pueden ser en singular o en plural, pero con la capa de acceso a datos, como buena práctica, eso es como buena práctica, no es obligatorio ni es una eh, simplemente es como una buena práctica, los nombres de las tablas deben de ir en singular, ¿verdad? Pero, como les repito, lamentablemente esa práctica no en todos los casos se da. Me he topado con bases de datos donde los nombres de las tablas están en plural. En realidad eso no pasa nada, ¿verdad? Pero se recomienda como buena práctica que los nombres de las tablas sean en singular. Si alguien la pone en plural no pasa nada, pero como les repito es un tema de buena práctica nada más, ¿verdad? Ok. Pero vamos a necesitar estas tablas, ¿verdad? Para almacenar los usuarios, los roles, los permisos, ¿sí? Obviamente, si entramos más a detalle, un usuario que va a necesitar, ¿verdad? Bueno, necesita un ID único, necesita el nombre del usuario, la contraseña, que la contraseña debería de ser un dato encriptado dentro de la base de datos, es decir, si yo entro a la base de datos y reviso, no voy a poder ver la contraseña, aunque yo tenga acceso a ver esa tabla. Voy a ver el dato encriptado de la contraseña. Eso nos garantiza que nadie va a entrar y bueno, este fulanito tiene este usuario y este password. Entonces entramos y hacemos modificaciones. No, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Por eso que es importante que en una base de datos existan datos, si es necesario, encriptados, es decir, los datos sensibles. ¿Sí? Ahorita estamos solamente armando cómo lo vamos a hacer. La idea es de que el día viernes hagamos el ejercicio para hacerlo eh, y que podamos ver cómo interactúan estas tres capas, ¿verdad? Por lo menos una de todas las páginas que hemos definido, por lo menos una de las páginas que podamos tener, ¿verdad? Obviamente después vamos a ir avanzando con las demás, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo interactúan los diferentes componentes de una página web. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá?
¿no? Ingeniero, disculpe, ¿usted va a utilizar NetBeans para hacer esos ejercicios o siempre con Eclipse? Buena pregunta. Lo más seguro es que utilice Eclipse, que es lo que ya tengo instalado. Pero digamos, usted lo quiere usar NetBeans. ¿O cómo? Yo prefiero usar NetBeans, pero porque Eclipse se me confunde un poco, pero Ya. no sé. Y entonces quería ver cuál usaba usted para yo hacerlo también ahí para que me diera lo mismo. Mire, Pero la verdad es de que qué herramientas utilice, eso debería de ser irrelevante. Pero sí, digamos, normalmente yo utilizo Eclipse. Yo he estado probando la de IntelliJ, pero no he tenido mucho tiempo, para serles honesto, entonces no he podido avanzar mucho en eso. Pero con Eclipse, por ejemplo, ahorita, vamos a ver. Sí, aquí ya tengo instalado casi todo. Lo que me hace falta, si no estoy mal, es instalar el servidor web, porque acá lo tenía instalado, pero lo quité por un proyecto. Entonces tengo que revisar. Vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver acá. ¿Logran ver mi pantalla de Eclipse? Sí, ingeniero. Ok. Entonces acá yo ya tengo para poder crear una aplicación, tanto un proyecto web estático como un proyecto web dinámico. Obviamente ahora nos interesan los dinámicos, porque los estáticos es un proyecto web que no tiene programación prácticamente en Java, ¿verdad? Sino que simplemente tiene páginas HTML. Eso no nos sirve para efectos de este curso, por supuesto. Lo que nos interesa son proyectos web dinámicos, es decir, proyectos que tengan funcionalidad en Java. Entonces aquí ya me permite crear el proyecto, pero esto es porque ya le instalé en su momento. Si nos vamos aquí a instalar nuevo software, ya le instalé el software para eso, es decir, vamos a ver que está ya instalado. Y aquí le instalé ya estas herramientas: Eclipse Java Web Developer Tools y Java Web Developer Tools, JavaScript Support, ¿verdad? Que son parte de lo que nos interesa para trabajar. Incluso tengo varias versiones instaladas de eso. Pero digamos, lo más importante es que estos puntos ya estén instalados, ¿sí? Entonces, independientemente cuál herramienta utilice, sí tiene que tomar en cuenta que tiene que instalar las herramientas para poder trabajar una aplicación web, que es parte de la tarea que ustedes tienen para entregar el día de hoy, ¿verdad? De motor de base de datos, sí, lo más seguro es que utilice MySQL, que es el que creo que tengo instalado. Pero como les repito, al final, el motor de base de datos o cualquier herramienta que utilicen debería ser irrelevante. Lo importante es que ustedes puedan hacer el ejercicio de conectarse a una base de datos, mostrar la información de esa base de datos en una página web, por ejemplo, actualizarla a través de un formulario que nos vamos a topar, ¿verdad? Inge, disculpe, esa instalación que usted nos acaba de mostrar, esos que tiene, ¿dónde los busca usted? Para Aquí, por ejemplo, agregarlos. vemos por ejemplo, que aquí yo le digo seleccionar, eh, voy a regresar acá. Digamos, me voy al menú de Help y le digo instalar nuevo software.
Si ya tengo en qué sitio está, lo puedo seleccionar, pero si no, entonces le digo que me muestre todo lo que está disponible. Bueno, aquí me está dando un error. Bueno, hay un error con unos sitios que no están disponibles, no hay problema. Y aquí se va a tardar un poquito, pero me va a mostrar toda la información que está disponible. Entonces yo aquí, por ejemplo, le pongo web y ya me van a aparecer. Aquí me está dando problemas con unos sitios que está intentando entrar. No hay problema. ¿Sí? Y aquí busco, digamos, aquí normalmente me va a mostrar la información ahorita porque me está dando este problema, pero, y también se tarda un poquito. Pero, digamos, usted le da buscar en todos los sitios disponibles y le va a mostrar toda la información. Digamos, todos los, por decir algo, por ejemplo, me voy a ir a uno en particular, pero, por ejemplo, a este. Este no me está dando problemas. Vamos a ver. Creo que tengo que, probablemente me va a tocar que reiniciar mi Eclipse, porque me está dando problemas con todos. Sí, me están dando problemas con todos estos. Pero aquí al seleccionar uno o seleccionar todos, me debe de mostrar toda la información, ¿verdad? Todos los sitios que están disponibles. Aquí me está dando problemas con esto. Probablemente tenga que reiniciar el Eclipse, pero aquí ya busco por ejemplo, web, y ahí me puedo instalar los web tools, ¿verdad? Los web application tools, que es los que normalmente me va a pedir. ¿Sí? Ahí es donde se instala eso. Por lo menos aquí en Eclipse. Obviamente cada herramienta tiene su forma de instalar sus plugins para poder trabajar, ¿no? Pero eso ya dependerá de cada herramienta. Entonces, el punto acá es de que ya me permite crear un proyecto web dinámico. Yo le puedo decir, bueno, este test, por ejemplo, acá hay un punto importante que le digo de una vez que me genere el web XML, ¿verdad? Que es un descriptor. Y aquí ya en el explorador ya voy a tener este proyecto web 3, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí ya puedo empezar a trabajar con mis páginas web. ¿Sí? Entonces, digamos, a crear mis páginas web. Que serían las... Vamos a ver acá. Que sería, ya puede ser una página JSP. Puede ser un archivo de estilo. Puede ser un archivo HTML. ¿Sí? O cualquier otro. ¿Sí? Puedo también ir a traer un ejemplo, ¿verdad? Me permite traer ejemplos en caso fuera necesario, ¿verdad? Como para que yo pueda ver cómo lo trabaja, ¿sí? Pues ya puedo crear páginas web. Ahora, aquí si intento ejecutar, me va a pedir aquí me está diciendo, pero aquí está tomando otro proyecto. Vamos a darle acá en ejecutar. Y aquí me está diciendo ejecutar en un servidor o como aplicación web. Aquí en Run on Server, aquí me va a pedir el servidor. Aquí, ese es el que no tengo, porque aquí me tiene que seleccionar el tipo de servidor. Aquí debería de aparecer una lista de servidores que tenga disponibles. En este caso no tengo ninguno, porque no tengo instalado ningún servidor web, ¿verdad? Pero eso es lo que tengo que instalar para que me permita utilizar ese servidor web, que en este caso creo que voy a utilizar Apache para poderlo trabajar.
O el IIS, si es que ya lo tengo. No recuerdo si ya tengo instalado el IIS. Ingeniero, ¿usted Ok, va a usar el Apache Tomcat? manda. ¿Va a usar el Apache Tomcat o cuál es el que va a usar? Lo más seguro que el Apache Tomcat. Ok. Lo más seguro. Pero igual, como les digo, al final la aplicación o las herramientas que utilicemos son irrelevantes, ¿verdad? O sea, digamos, deberíamos de, digamos, eh, poderlo trabajar con diferentes aplicaciones. De hecho, la idea es que al final del curso ustedes tengan la posibilidad de hacer uso de varias herramientas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, alguien que tenga instalado, por ejemplo, otra herramienta, va a poder trabajar o nos va a poder mostrar con otra herramienta, por ejemplo, que, que otras situaciones se dieron, por ejemplo, ¿verdad? Porque cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Algunas son más prácticas, otras son un poco más difíciles de configurar, pero nos dan más estabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Inge, ¿cuántos son los que se tienen que instalar? Disculpe. ¿Cómo? Cuando, ¿cuántos son los que se tienen que instalar para que aplique lo de HTML? ¿Cuántos qué? O sea, no entiendo la pregunta. O sea, digamos, tiene que instalar las herramientas para aplicaciones web de Java, que son estas que les mostré que estas Eclipse, en este caso, como estoy usando Eclipse, son las Eclipse Java Web Developer Tools, ¿verdad? Pero si están usando otra herramienta, por ejemplo, con otro IDE, probablemente el nombre cambie, ¿sí? Pero son al final las Java Web Developer Tools. Ah, bueno. Yo Gracias. también instalé esta de JavaScript Support para que también tener soporte para algún script de Java de JavaScript que podamos hacer, ¿verdad? Pero, digamos, lo principal es esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Bueno. Si no hay ninguna otra duda, vamos a dejarlo hasta acá. Y nos vemos el día, con ustedes eh, nos vemos el día viernes.